Muy buenas noches, Edward, bienvenido. ¿Sí me escucha? Edward, muy buenas noches, bienvenido. ¿Sí me escucha? ¿Me confirma, por favor? Buenas noches. Sí, positivo. Bueno, Se perfecto, escucha gracias. bien. Vamos a dar unos minutos por si alguien más ingresa y ya iniciamos, ¿ok? Ok, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Edward.
Vamos a dar inicio. Regáleme un minutico mientras doy inicio y programo acá la grabación. Bueno, muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera web conferencia de su módulo de gestión financiera y mercado de capitales de la maestría en administración de las organizaciones. Les doy la más cordial bienvenida. Obviamente, en nuestro primer encuentro, nuestro primer, llamémoslo así, contacto al menos sincrónico. Ya les había escrito por los foros, por los correos. Ya tuvimos una primera actividad ahí de introducción, de inicio del curso, ¿no es cierto? Y hoy tenemos nuestra primera sesión, primer encuentro sincrónico, por lo tanto me voy a permitir presentarme. Simplemente, Edward, me confirma si me está escuchando y ve la presentación. Positivo. Sin novedad, Gracias, se muy ve bien, se amable. escucha claramente. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Entonces, para Edward y para todos los demás maestrantes, es mucho gusto. Soy Freddy Julián Gómez Pedrosa, soy ingeniero financiero de profesión, tengo una especialización en alta gerencia, una maestría en administración de empresas y actualmente ya soy candidato a doctor. Estoy en mi año de tesis para terminar el doctorado en administración gerencial. Llevo más de 18 años en la docencia en este nivel de posgrados, tanto en maestrías como en especializaciones. Y este curso ya lo llevo hace prácticamente unos 3, 4 años acá en nuestra institución, nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Los voy a estar acompañando durante prácticamente estos 4 meses y contamos desde el mes pasado que eh, iniciamos prácticamente el momento, el periodo, ¿sí? En este curso de gestión financiera y mercado de capitales. Obviamente acá venimos a recordar y, y a poder profundizar esos conocimientos que ustedes ya manejan. Como les decía, obviamente este es otro tipo de curso porque ya es otro nivel, es maestría y pues obviamente acá las actividades y la metodología pues es un poco con otros ítems más importantes que cualquier otro curso. Entrando un poquito más en materia, vamos a estar mirando toda la gestión financiera de las organizaciones, las empresas, desde el gerente financiero, qué hace el presidente, vicepresidente, la toma de decisiones y todos los procesos. Durante esta sesión vamos a estar viendo todo lo correspondiente a nuestra primera actividad, segunda actividad, perdón, que tenemos en nuestro curso, ¿sí? Y vamos a estar viendo también todo lo correspondiente a qué, a la actividad que ustedes deben presentar eh, en esta fase 2, prácticamente en la realización del análisis financiero de una organización. Prácticamente este módulo inicial vamos a estar mirando eso, cómo realizar ese análisis financiero, cuáles son los ítems que tengo que tener en cuenta y cuáles son los procesos que voy a estar llevando a cabo, como siempre, permitiéndonos o teniendo en cuenta las bases importantes para qué, para este tipo de análisis, las bases importantes para todos estos procesos que vamos a estar desarrollando y que vamos a estar manejando. Durante esta sesión, como les decía, vamos a iniciar con todo lo relacionado a qué? A la área financiera de nuestra empresa. Pero antes de iniciar, obviamente, y una vez realizada esta corta presentación mía, me gusta siempre conocer los estudiantes, los que tengo, mi público que voy a tener en todas estas encuentros que nos vamos a estar teniendo, ¿cierto? Hoy, bueno, hoy está solo Edward.
Edward, si no es mucha molestia, le voy a pedir el favor de que me regale una pequeña presentación, su nombre, en qué ciudad está radicado, ¿no es cierto? La profesión y si labora, en dónde labora, en qué cargo. Entonces, Edward, bienvenido, buenas noches, nuevamente. Buenas noches, profesor Freddy. Mi nombre es Eduardo Hernández. Soy ingeniero químico y actualmente estoy trabajando como administrador en Supertiendas y Droguerías Olímpicas. Ya llevo alrededor Excelente, de 18 años trabajando en la compañía. excelente, Edward, qué bien. ¿Y está en estos momentos en dónde? ¿En Barranquilla? Positivo. Excelente. Vivo aquí en Barranquilla y mi área de labor es en Soledad. Ah, ok, excelente, qué bien. Estamos en el mismo punto. Yo también estoy acá en Barranquilla. Obviamente, desde aquí tengo mi centro mi CAT, como llamamos nosotros, mi centro de atención, mi zona en la UNAD es acá en Barranquilla. Perfecto, Eduard, bienvenido. Qué bien que podamos tener ese perfil de alumnos en este módulo. Bueno, y ya iniciando entonces en materia, vamos a iniciar con todos los procesos que vamos a tener en cuenta durante este curso y es la gestión financiera. Voy a empezar a pasar las diapositivas que tenemos para esta fase y para poder ir mirando lo relacionado a toda esta área financiera. Primero que todo, preguntarle, Eduard, pues usted está solo, pero va a ser una clase personalizada. En finanzas, obviamente, ¿cuál cree usted que es el objetivo básico o el objetivo principal del análisis financiero? El objetivo es analizar, desarrollar y tomar las mejores decisiones que ayuden a que la compañía presente la solvencia y tenga rentabilidad. Excelente. Usted ha dicho algo muy importante, vea. Realmente el objetivo es la toma de decisiones. Qué importante es tener eso, la toma de decisiones. Siempre que nosotros vamos a hacer análisis financiero, finalmente o terminamos es allá. ¿Por qué? Les voy a comentar. Usted hace un análisis, un diagnóstico y usted termina ¿qué? Usted termina mirando que la empresa está bien, ok, chévere, o que está mal, que no está teniendo la rentabilidad esperada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tomamos decisiones. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué estrategias voy a tomar? ¿No es cierto? ¿Para qué? Uno, para que si la empresa no va tan bien, poder yo tomar las estrategias necesarias para cambiarle el rumbo, para que la empresa empiece a crecer, a dar utilidades, ¿no es cierto? Para poder gestionar todos esos procesos. O dos, si la empresa va bien, si la empresa está generando utilidades, si la empresa está dando todos esos resultados que esperamos. Entonces, ¿qué decisiones tomar para que eso se mantenga, para permanecer así y para poder que también que siga creciendo, aumentando todos esos procesos? Pero bueno, alguien me decía, vamos a hacer análisis financiero. Yo no puedo analizar lo que no conozco, ¿no es cierto? Si Eduardo a mí me dijera hoy, bueno, analice mi cargo allá en la empresa, yo no podría decirle nada porque no conozco el cargo. Simplemente ahorita sé la empresa porque ya Eduardo me lo dijo. Pero yo no puedo analizar lo que no conozco. Pero si usted me dice, analice lo que usted hace, profe, sus funciones, su trabajo, claro que lo voy a hacer. Claro que voy a desarrollar, prácticamente le voy a decir las características, las ventajas, las desventajas, cómo voy a manejar yo todo el proceso y puedo prácticamente o fácilmente mostrar cómo está haciendo todo el procedimiento, mientras que cuando no conozco, no puedo opinar de una mejor forma. Entonces, en este proceso tenemos que recordar a qué
le hacemos análisis financiero. Y cuando hablo de a qué hacerle análisis financiero, nos referimos a qué? A los estados financieros, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacerle análisis financiero a los estados financieros de la empresa, pero primero que todo quisiera, Edward, para usted, ¿qué son los estados financieros? Cuénteme. ¿Cómo podría usted definir los estados financieros de la empresa, de la compañía? Es como se encuentra la compañía en un determinado periodo, incluyendo Eh, lo que son ingresos, la operación, el EBITDA, todo lo que son activos y Perfecto, pasivos. perfecto. Eso es, pero defíname. Usted me dijo para qué me sirve, ¿no es cierto? Para mostrarme cómo está la empresa. Pero si yo le dijera, ¿pero qué son? Defina los estados financieros. ¿Usted qué diría? Podríamos decir que son informes, ¿cierto? Son informes Sí. o son diagnósticos que, señor, cuénteme. Sí, es donde muestra básicamente todo lo concerniente a la estructura operacional y económica de la compañía. Exacto. O sea, son esos informes, ¿cierto? Los estados financieros es eso. Son informes que nos permiten ver, que nos permiten observar, que nos permiten analizar cómo se encuentra la compañía en unos aspectos muy puntuales. Vamos a mirar, y yo diría mirar, no, a recordar los principales estados financieros que manejan las compañías y que debemos manejar las empresas acá en Colombia. ¿Por qué? Porque eso está dado o está enmarcado en la normatividad colombiana, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, el primer estado financiero es el estado de la situación financiera. Es el mismo que conocíamos antes de que llegaran las NIF y sé que todos lo manejan, pero voy a recordarlo para que quede en la grabación también. Las NIFs son las normas internacionales de información financiera y estas NIF me permiten poder unir o consolidar o estructurar la contabilidad con los estándares internacionales. ¿Qué quiere decir? Eso, que anteriormente si Edward iba a invertir en una empresa en Argentina, en Chile, en Panamá, y le pedía a la empresa los estados financieros, la contabilidad en esos países podría llevarse diferente, podría tener una estructura diferente que cuando Edward recibiera esos estados financieros no iba a poder entender o a tener la certeza de que la compañía está bien o no está bien, ¿no es cierto? Entonces, las normas internacionales hicieron eso, consolidar para que a nivel internacional todos tengamos la misma estructura en los estados financieros y que así como las empresas de Colombia, cuando muestren sus estados financieros al mundo, a una empresa que quiera usted venderle, que le vaya a prestar, que le vaya a exportar y le pidan los estados financieros, usted los pueda mostrar y allá su cliente o su proveedor pueda entender y les sea fácil leer los estados financieros y entender cómo está su empresa. Entonces, este primer estado de situación financiera es lo que anteriormente también conocíamos como el balance. Es el mismo. Lo único que cambió fue su nombre. Ya no se llama balance general, sino hoy en día se llama estado de la situación financiera. ¿Ok? Este estado, como ahorita decíamos, suministra información acerca de cómo está la empresa, la situación de la empresa, cómo es, ¿sí? Cómo es todo ese proceso en el que está enmarcada la empresa hoy en día, cómo está conformada, cómo se conforma la empresa, ¿cierto? Cómo la empresa está, llamémoslo así,
gestionada, habilitada. ¿Para qué? Para poder desarrollar esos procesos que vamos mostrando, esos procesos que vamos desarrollando. Entonces, el primer estado financiero que estamos viendo hoy, o recordando, vuelvo y les digo, como decíamos, es el estado de la situación financiera, anteriormente conocido como balance. Quiero hacer un paréntesis acá y darle también la bienvenida a Karen, que veo que también ya se conectó. Entonces, este estado de situación financiera, vamos a ver cómo está conformado. Y recuérdenme ustedes, vamos a mirar entonces cómo está conformado o cuál es la estructura del estado de situación financiera o del balance, anteriormente balance. ¿Cómo está conformado? A ver, Karen, Edward, ¿qué recuerdan? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está conformado el balance o el estado de la situación financiera? Ahí tienen en cuenta los activos, los pasivos, el patrimonio de la Muy compañía. bien, excelente. Esa es la estructura. Mire, acá la tenemos, activos, pasivo y patrimonio. Bueno, pero quiero hacer primero un paréntesis, comentarle a Karen que al inicio de la clase hicimos una corta presentación. Obviamente yo primero me presenté. La invito a que vea la grabación, sobre todo la primera parte, para que usted esté un poquito más contextualizada. Pero sí quiero hacer un paréntesis, Karen, si es posible, para que nos regale su nombre completo, en qué ciudad se encuentra, cuál es su profesión y si labora, dónde labora. Entonces, Karen, bienvenida. Tiene la palabra. Si quiere habilitar la Muchas cámara, gracias. genial. Si no, tranquila. ¿Ahí me escuchan perfecto? Perfectamente, sí, señora. Ok, bueno, yo soy Karen Yetzeli Marroquín Carrillo, soy estudiante de Contaduría Pública. Estoy realizando como opción de grado créditos de maestría. Tengo como fin terminarla, graduarme de esta maestría. Vivo en Caquesa, Cundinamarca. Soy perteneciente de la UDR de Chipaque. No, actualmente no trabajo nada relacionado ni con mi carrera, ni tampoco con el tema de la maestría. Por ahora soy independiente y pues esperando y teniendo el anhelo de que cuando me gradúe pueda conseguir un trabajo referente a lo que yo estoy estudiando. Perfecto, Karen, bienvenida y así va a ser, claro que sí. Contadora prácticamente, imagínate, pues excelente porque va a ser de gran apoyo para nosotros aquí. Muchas gracias, muy amable. Vamos a continuar. Entonces, muy bien, decía Edward, tenemos activos, pasivos y patrimonio, ¿no es cierto? Ahora les pregunto, ¿cómo podemos definir los activos? Pero no me digan las cuentas, cuáles son los activos, no. Díganme, ¿cómo definimos los activos? ¿Qué son los activos? No cuáles son, sino qué son los activos. A ver, coméntenme. Cualquiera de los dos, Karen, Edward, pueden habilitar el micrófono y comentarme. Los activos son las entradas de dinero. Las entradas de dinero, bueno, esos serían ingresos. ¿Cómo más también podemos definir bien, Karen, los activos? O Edward, ¿qué son los activos de una empresa? Si yo les dijera en una sola palabra qué son los activos, ustedes cómo lo definirían. Los activos de una empresa, ¿qué son? ¿Son los qué? Todo lo que entra a la empresa, ya sea un bien económico o un bien físico. Usted ha dicho la palabra, Edward, son los bienes de la empresa. Exacto, así es, vea. Son los bienes de la empresa, ¿no? Que sean tangibles o intangibles, pero todos los activos son los bienes de la empresa. Todo lo que sea un bien de la empresa es un activo. Perfecto. Ahora,
Los pasivos, ¿qué son? No cuáles son, sino qué son los pasivos. ¿Qué son los pasivos en una empresa? Los pasivos son las salidas, son las obligaciones, deudas. Las obligaciones, la deuda, los compromisos, ¿no es cierto? Las salidas no, salidas serían los egresos, ¿cierto? Pero sí, como usted lo dijo, son los compromisos que tiene la empresa, es decir, las deudas, las obligaciones, claro está, obligaciones a corto plazo y obligaciones a largo plazo. Muy bien, son todas esas deudas externas que tenemos o que tiene la empresa. ¿Y qué es el patrimonio? A ver, cuéntenme, ¿qué es el patrimonio? Son, bueno, las propiedades, los inmuebles que tiene la empresa para realizar su actividad económica. Ojo, o los bienes son activos o los bienes son patrimonio, ¿sí? Los edificios o son activos o son patrimonio. No podemos, Karen, decir que una cuenta es activo y patrimonio o es pasivo y activo. No, todas las cuentas o están en un solo lado de esos tres. Yo sé que muchas veces tenemos el chip y acá en la maestría mi misión es cambiarles el chip. Cuando uno habla de finanzas corporativas o finanzas empresariales, es diferente a las finanzas personales. Entonces, si a uno le preguntan cuál es su patrimonio, claro, uno habla de sus activos, porque uno es uno mismo, una sola empresa, una sola persona natural, ¿cierto? Uno dice, claro, mis activos, si a mí me preguntan, ¿cuál es el patrimonio de Edward? Entonces yo voy a decir la casa que tiene en Barranquilla, la isla que tiene ahí al lado de Cartagena, el edificio en Panamá, las camionetas. Ese es su patrimonio. Pero en finanzas corporativas, en finanzas empresariales, el patrimonio es diferente. No son los activos, ¿ok? No son los bienes porque los bienes son activos. No podríamos decir que están en activos y están en patrimonio. Entonces, ¿qué será el patrimonio? Vuelvo y les pregunto. Sin hablar de la fórmula matemática, porque anoche en la otra maestría les hablaba de algo parecido y me decían patrimonio es igual a activo menos pasivo. No, no es la fórmula matemática. ¿No? Fíjense en que fue muy fácil poder definir activo. Ustedes me dijeron bienes. Después definamos pasivo, me dijeron, claro, las deudas, las obligaciones, ¿no es cierto? Ahora, patrimonio, ¿qué será? Es lo que le queda a la empresa. Digamos que la diferencia entre lo que tienen activo y lo que tienen pasivo. Por eso sería la fórmula matemática, Eduardo, activo menos pasivo, lo que sobra patrimonio, pero eso es una fórmula matemática, ¿sí? Fíjese que cuando iniciamos hablando de activos, no dijimos activos es igual a pasivo más patrimonio, porque eso es cierto, esa es la fórmula. Activos, el total de los activos del lado izquierdo es igual al total del lado derecho, a pasivo más patrimonio. Entonces no hablamos, en activos no hablamos nada de eso. Pero no se preocupen que acá yo todas las preguntas que les haga, si veo que no hay respuestas, yo las voy a responder. Vamos a mirar cuáles cuentas, antes de definirles el patrimonio, vamos a mirar cuáles cuentas hacen parte del patrimonio. Entonces, ¿qué cuentas tenemos en el patrimonio? A ver, recordemos. Primero, el aporte de los socios. Dependiendo de las empresas, lo llaman acciones, porque hay unas empresas que emiten acciones, entonces los socios, ¿qué hacen? Pues compran acciones, se vuelven accionistas, entonces encuentran la cuenta como accionistas o acciones, ¿cierto? Pero es el aporte que pusieron los socios. Otra empresa, si es un fondo, pueden colocar capital
capital social, capital suscrito, pero es lo mismo, el aporte del socio. Y otro tipo de empresa puede colocar como aportes y como el capital, capital pagado, capital suscrito o aportes, el aporte de los socios, pero todas, como lo llamen, es lo mismo. La cuenta es el aporte de los socios, la participación, lo que coloca el socio para que la empresa nazca y empiece a generar todos los procesos, ¿ok? Otra cuenta del patrimonio, ¿cuál tenemos? Maquinaria. No, esas son unos activos. Las maquinarias son activos. Las utilidades y pérdidas. Muy bien, Karen. Utilidades o pérdidas. Les hago una pregunta. Edward, usted como CEO, como presidente de Olímpica, a nivel nacional, usted es el gerente, el representante legal, no el dueño, el gerente, el representante legal. Usted se va para la asamblea de accionistas el otro año contento porque le va a mostrar a los socios que tuvieron, un ejemplo, 20.000 millones de utilidades. Se va contento y les muestra las utilidades. Usted como gerente general puede coger esas utilidades el próximo año, pagar deudas, comprar maquinarias, adecuar tiendas, ampliar tiendas porque el proyecto lo necesita y están expandiendo y están vendiendo más y más. Usted puede hacerlo como presidente, CEO o gerente general o representante legal, como le llamen a la cabeza. Siempre y cuando no quede sin liquidez. Dice Edward que siempre y cuando no quede sin liquidez. Karen, ¿qué opina? No, no sabe, tranquila, no te preocupes. A eso vinimos. Les comento, muchachos, no lo puede hacer. Ni siquiera el gerente número uno, la cabeza mayor de una empresa, no puede tocar las utilidades. ¿Por qué? Porque las utilidades son de los socios, de los accionistas. Entonces, cuando Edward va a la asamblea a reunirse con los socios, con los dueños, ¿cierto? Y les va a llevar el informe, les muestra, tengo 20.000 millones de utilidades, pero Edward lleva los proyectos. Y con eso voy a pagar esto, con eso voy a comprar esto y con esto voy a ampliar. Y los socios son los que deciden y ellos pueden decir no. Reparta dividendos, o sea, reparta las utilidades. Y entonces Edward no puede tocar un solo peso de esas utilidades y lo que tienes que hacer es cogerlas y pagar dividendos. Así se llaman las utilidades de los accionistas, los dividendos. Entonces, ¿qué hace con ese dinero, Edward? Lo entrega a los socios. ¿Ok? Y siga muy bien, Edward. Usted es un muy buen gerente. Necesitamos que siga dando utilidades porque para eso es contratado usted. Entonces, fíjense, esas son prácticamente las dos cuentas del patrimonio. Uno, el aporte de los socios. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Resulta que Karen, Edward y yo creamos una empresa, los tres somos socios. Y la empresa está creciendo, está muy bien, pero dentro de 2 años aparece Karen y nos dicen, bueno, yo tengo un mejor proyecto y me voy del país y quiero salirme de la empresa. Ya no quiero seguir siendo accionista, socia de la empresa. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en ese caso? Hay de devolverme lo que yo invertí, creo, al comienzo para formar la empresa y luego se reparte pues las últimas utilidades de ese año. Muy bien, Karen. Que primero que todo, que alguno de nosotros le compre, ¿no es cierto? Si queremos que alguno de nosotros dos le compremos su participación. Y y si no le compramos su participación, entonces con el dinero de la empresa, que le devolvamos lo que usted ha invertido, ¿cierto? Entonces fíjense en las dos cuentas. La primera, el aporte de los socios. ¿De quién es?
De los socios. Ellos lo pusieron ahí para que la empresa ande, crezca y le vaya entregando intereses, rentabilidad, utilidades. Pero en un futuro el socio puede irse y hay que devolverle ese dinero o entregarle su inversión. Y la segunda cuenta son las utilidades que ya lo hablamos. ¿De quién son las utilidades? De los socios, de los accionistas, ¿cierto? Entonces fíjense en que el patrimonio, las cuentas del patrimonio no son de la empresa. Por lo tanto, ¿cómo los definimos también? Son otras deudas, deudas como internas. ¿Ok? Aquí les respondo la pregunta. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio son deudas que tiene la empresa internas. ¿Por qué internas? Porque es con los socios. Si usted va y coge un estado financiero de la empresa y usted mira el patrimonio, ahí dice aporte de los socios, 20.000 millones. Utilidades, 80.000. Total, 100.000 millones. ¿De quién son esos 100.000 millones? De los socios. ¿Qué es lo que ellos han puesto? Y con eso han podido andar la empresa y han sacado o tienen acumuladas esas utilidades. Eso es una explicación de por qué el patrimonio también son deudas internas. Ojo, aclaro, estamos hablando de finanzas corporativas. ¿Patrimonio de qué? De una empresa. ¿Ok? Voy a explicarles de otra forma también por qué son deudas internas. Eso es como, perdón, Señor, eso es dígame, como dígame. hace años que Ecopetrol estaba vendiendo las acciones. Dichas Exacto. acciones tenían un valor, se pagaban, se cotizaban, se pagaban, se le daban a sus dueños. Esas generaron unas utilidades que son los dividendos que posteriormente ellos repartían a sus accionistas de acuerdo al porcentaje que le correspondía. Excelente, Edward. Usted acaba de dar un buen ejemplo. Yo sé que usted lo dio porque usted tiene acciones allá. Entonces, ¿qué pasa? Hace años, Edward compró su paquete de acciones, ¿cierto? Y Edward es el dueño. Y Edward espera que todos los años Ecopetrol le entregue las utilidades, ¿cierto? ¿Cuánto nos ganamos en el 2024? Tanto. Ah, bueno, ¿cuánto me corresponde a mí por este paquete de acciones que tengo? Tanto. Listo, se lo entregan. ¿Cierto? Y llegará un momento que Edward diga, uy, no, yo necesito esa plata que tengo invertida allá. Entonces, o no la vende a otro socio, o la vende por fuera, o Ecopetrol mismo le da la plata de las acciones y se retira, ¿sí ven? Entonces, son recursos que no son de la empresa, sino son de los socios que están invertidos en la empresa, pero tarde que temprano hay que devolverlos. Por eso es una deuda. La otra explicación es, ¿usted cómo consigue los activos? Si usted como gerente necesita una máquina, usted como gerente necesita ampliar la tienda, usted como gerente necesita comprar inventarios y no tiene dinero, ¿qué haría para conseguir los recursos para poder hacer eso, para poder comprar esos activos? Una financiación. Perfecto. ¿Con quién? Con los bancos, el sistema financiero o con personas naturales. ¿Eso cómo se llama? Pasivos. ¿Sí ve? Va y se endeuda con un banco, con un particular, con una empresa. Bueno, una financiación externa. Va y contrae una deuda, listo. Pero vamos a suponer un caso, digamos, crítico, Edward y Karen, que los bancos no le presten, que no le financien. ¿Cómo más usted conseguiría dinero? Habría que sacar del patrimonio. Usted ¿No? ya tiene invertido lo del patrimonio, los socios pusieron 50 millones y usted ya con esos 50 millones como gerente los invirtió en otros activos, pero usted ya obviamente tiene invertido esos 50 millones y necesita otra máquina más y los bancos no le prestan, ¿qué haría? También por ahí por el patrimonio, ¿qué haría? Ir y pedirle a los socios que inyecten capital, ¿cierto? Que aporten más capital. Estamos creciendo, se necesita plata. Entonces, fíjense en que los activos solo los podemos conseguir de dos maneras.
o con pasivo, o con patrimonio. No hay más. Edward lo dijo, financiación con los proveedores, con los bancos, con personas naturales, con empresas, pero es pasivo, cualquiera que usted le quiera llamar. O va y le pide a los socios, inyecten capital, aporten capital, o como lo dijo Karen, si el aporte de los socios no se ha gastado completamente, lo tenemos ahí, con ese aporte de los socios compramos los activos. Entonces, fíjense en que los activos son los bienes que han sido adquiridos como o con pasivo o con patrimonio. ¿Vamos todos ahí? Una manita arriba así, un dedito arriba para saber que me están escuchando, que vamos todo ok. Entonces dan perfecto, una reacción. Gracias, Karen. Seguimos. Entonces, ese es el estado de situación financiera o actualmente o anteriormente el estado de balance general anteriormente llamado. ¿Qué tenemos ahora? El estado de pérdidas y ganancias o más conocido como PIG. ¿Qué es el PIG? A ver, ustedes, ¿qué se acuerdan? Yo sé que lo manejan, pero ¿qué recuerdan del PIG? ¿Qué me muestra el PIG? ¿Por qué El se llama? estado de Dime, Karen, dime. ahí se refleja cómo está la empresa, cuánto ingresa y cuánto sale. Perfecto, pero le faltó una cosita, Karen. El estado de resultados, como su nombre lo indica, me muestra el resultado, cómo le fue a la empresa en ese periodo. ¿Tuvo utilidades o tuvo pérdidas? ¿Ok? ¿Cómo fue el ejercicio de ese periodo? ¿Y cómo lo determino? Como dijo Karen, primero todos los ingresos y de ahí para abajo empiezo a quitarle todo, los gastos, los pagos, intereses, impuestos y al final me da un resultado o una utilidad o una pérdida. ¿Ok? Ese es el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados que ya todos ustedes conocen. ¿Cuál otro estado financiero conocemos? El estado del flujo de efectivo. ¿Qué me muestra el flujo de efectivo o para qué me sirve el flujo de efectivo? A ver, ¿alguien recuerda? No se preocupen, a eso vinimos. El estado del flujo efectivo me muestra los ingresos y egresos, o si lo quiero llamar de otra forma, me muestra las entradas y salidas reales, ojo con eso, de cada periodo de la empresa. O sea, me dice realmente qué ingresó y realmente qué salió. Profe, pero ¿por qué dice que reales? Ya les voy a decir por qué. Si ustedes me dicen, Edward me dice, profe, mi tienda en el mes de marzo vendió, bueno, ustedes son todo prácticamente de contado. Si en una empresa decimos, una empresa de venta de ropa, venta de vehículos, venta de calzado, me dice usted, profe, vendimos en el mes de marzo 1.200 millones de pesos. Yo, bien, excelente, buena venta, 1.200 millones. Y ahora le pregunto, ¿cuánto dinero le ingresó en marzo? ¿Ustedes qué opinarían? Si usted me dice que vendió 1.200 millones, yo le pregunto, ¿cuánto dinero le ingresó entonces en ese mes? ¿Ustedes qué dirían? Profe, pues ahí toca sacarle los costos de esas ventas para No saber a importa, ciencia cierta. eso es para hallar la utilidad, Karen, para saber cuánto quedó, pero yo le estoy hablando solo de los ingresos. ¿Cuánto le ingresó a la compañía si usted tuvo ventas por 1.200 millones de pesos en marzo? Entonces, en marzo, ¿cuánto dinero le ingresó a la compañía? Los Dígalo mil tranquila. doscientos. Ok, Karen dice los 1.200. Karen, eso
si podemos decir que es una empresa que solo vende de contado. Entonces, claro, todo lo vendió de contado, pero si es una empresa que da crédito, ¿cierto? Venta de ropa, calzados, vehículos, ¿cierto? Y que hay clientes que le pagan a 30, a 60, a 90 días. ¿Qué diríamos? Ah, vendió 1.200 millones, pero le entró menos. Le entraron 500 nomás. Y yo le digo, ¿y dónde están los otros 700? Usted me dice, profe, es que nos van a pagar 400 el otro mes y dentro de otros 2 meses me pagan los otros 300. Ah, ok. Entonces, el flujo de efectivo que me muestra, en marzo le ingresan solo 700 millones. En abril le van a entrar 300, un ejemplo, y en mayo le van a entrar los otros 200. Ahí están los 1.200 millones. Entonces, si uno dice, vendí 1.200 millones, bien, pero el flujo de efectivo me muestra cuánto le ingresa realmente a la compañía, ¿ok? ¿Y por qué decimos también cuánto le sale? Claro, porque usted también le compra a crédito a sus proveedores, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted qué dice? Usted dice, venga, proveedor, lléneme la vitrina, lléneme la tienda, ¿no es cierto? Y el proveedor viene y le deja los insumos, viene y le deja la materia prima. Y usted le dice, bueno, me compré 500 millones de cordones para los zapatos, 500 millones. Y usted que dice a su proveedor, tome, le voy a dar 200. Y el otro mes le doy los otros 300. Ya lo conocen, ya tienen documentos firmados y demás, aprobados créditos. Entonces, ¿qué dice? Listo. Entonces, ¿cuánto fueron mis compras este mes? 500 millones. Pero realmente, ¿cuánto dinero me salió? 300 millones, que fue lo que pagué. Porque 200 millones los voy a pagar cuando el otro mes. Entonces, el flujo de efectivo me muestra realmente eso. ¿Cuáles fueron las entradas y cuáles fueron las salidas reales de dinero? ¿Vamos todos ahí? ¿Todo ok con el flujo efectivo o hay dudas? Si está todo ok, ya saben que el dedito arriba para saber también si me están escuchando y vamos todos ahí. Bueno, Profe, yo tengo una entonces, pregunta señora, que, cuéntame, Karen. Para eso vinimos, cuéntame. digamos, que ingresamos eh, mensualmente, el flujo de efectivo se saca mensualmente, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de abril, sacamos la cuenta real. En mayo y nos quedó un saldo de 300 millones para que nos paguen. En mayo volvemos y hacemos lo mismo y ponemos esos 300 millones como si hubiera sido venta de ese mes. No, no venta, ingresos. Es que son Ingreso, diferentes perdón. ventas a ingresos. Exacto. Ingresos de ese mes. ¿Por qué? Porque usted puede ir y sacar un crédito y es un ingreso. Le entra dinero. ¿Sí ve? Usted puede en ese mes también irse a un banco y hacer un préstamo. No fueron ventas, pero le está ingresando el dinero que el banco le desembolsó. ¿Sí ve? Entonces, tenemos que tener claro eso. Ventas y ingresos, dos cosas diferentes. Si las ventas fueron todas de contado, lógico, voy a ingresar todo el total. Pero si hubo a crédito, en cada periodo voy a colocar cuánto fue lo que realmente me ingresó. Y los pagos igual, las salidas de dinero. Yo llamo a mi proveedor y le digo, tráigame 500 millones de mercancía. Este mes le di solo 100 millones y los otros 400 se los voy a dar el otro mes. Entonces, este mes, ¿cuánto reporto? Salida de dinero para el proveedor, 100 millones no más. Y el otro mes, ¿cuánto reporto? Los 400 millones, porque es realmente cuando voy a pagar los otros 400. ¿Ok, Karen? Ok, profe, muchas gracias. Vamos a mirar el otro, el estado de fuentes y usos. Este estado es un estado también financiero que nos permite mirar de dónde saqué el dinero, cómo conseguí el dinero y en qué lo invertí. ¿Ok? Y cuando hablamos de lo primero, de las fuentes, díganme ustedes de dónde o qué debe hacer el gerente o la empresa para que le ingrese dinero. A ver, ¿cuándo le ingresa dinero a la compañía? Denme un ejemplo.
¿Cuándo le ingresa dinero a la compañía? Cuando vende, número uno, ¿no es cierto? ¿Cuándo más? Cuando vende sus mercancía o sus servicios, porque puede ser una empresa de servicios y vende servicios. ¿Cuándo más le ingresa dinero a la compañía? Aquí Cuando tenemos en la diapositiva. ¿Cuándo qué? se adquiere una deuda, o bueno, Sí, muy un crédito. bien. Cuando va y saca un crédito, le ingresa dinero. ¿Cuándo más? Vamos a ver las fuentes. Acá las tenemos. La primera, cuando tenemos utilidad. Cuando hay utilidad, tenemos dinero y es una fuente. Dos, el incremento de capital. Cuando llamamos incremento capital, es cuando yo le digo a los socios, hey, vengan, necesitamos dinero, recursos. ¿No? ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Le ingresa dinero a la compañía porque los socios aportaron. Eso es una fuente de dinero. La que dijo Karen, cuando aumento los pasivos. Si yo aumento los pasivos, quiere decir que me va a ingresar dinero. ¿Por qué? Yo le debo al banco 100 millones y al otro mes le debo 200. ¿Qué sucedió? Que fui y saqué otro crédito o el que ya tenía lo amplié. ¿Cierto? Entonces, el aumento de los pasivos genera ¿qué? Un ingreso de dinero. ¿Qué otra? La disminución de activos. Esa no la habíamos dicho. ¿Qué es la disminución de activos? Pues que yo voy, vendo o un vehículo o un edificio, voy a una venta de un activo. Tenía 200 millones en maquinaria el mes pasado y este mes tengo 100. ¿Qué sucedió? Vendí una máquina por 100 millones. Ah, bueno, me ingresa dinero. Claro, hasta ahí todas las fuentes de dinero, las fuentes de fondos. Muchas gracias por la respuesta. Ahora vamos a mirar los usos. ¿Cuándo me sale dinero o en qué utilizo yo el dinero? Primero, aumento de activos. Cuando hablo de aumento de activos es porque me refiero a qué? A que compro un activo. Y eso es normal, es claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo compro un activo, estoy diciendo, compré una máquina, compré un edificio que necesitábamos, compré inventarios, materia prima, entonces me sale dinero, ¿sí ve? Los usos o las aplicaciones quiere decir en qué utiliza el dinero, cómo le sale el dinero. Dos, disminución de pasivos. ¿Qué creen ustedes que es cuando decimos disminución de pasivos? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando decimos disminución de pasivos? Cuando pago mis créditos. Yo le debía al banco 200 millones, era un pasivo por 200 millones, ¿cierto? Y fui y aboné 50. Disminuyo ese pasivo, esa deuda. Debía 200, ahora le debo 150. ¿Qué sucedió? Pagué, aboné 50 millones. ¿Ok? Seguimos. Pérdidas netas. Cuando hay pérdidas netas, claro, toca sacar dinero para cubrir esos huecos, esas pérdidas. Pago de dividendos. Ya lo decíamos ahorita. Cuando le pago a los socios las utilidades, lo que se ganaron el año pasado, entonces yo les pago, es una salida de dinero. Y readquisición de acciones, también ya lo habíamos hablado, se fue un socio y ningún socio le quiso comprar, autorizaron a la empresa para que con lo que hay en la empresa le entregara sus aportes y se fuera. Eso se llama ¿qué? Readquisición de acciones. La misma empresa compra el porcentaje o las acciones que tenía ese socio. Claro, hasta ahí el estado de fuentes y usos, ¿o hay alguna duda? Ok, gracias por las respuestas. Entonces seguimos, ya vimos, ya recordamos, porque sé que a este nivel ya es solo recordar el estado de situación financiera. Gracias, Edward. El estado de resultados. Ya vimos el flujo de efectivo y acabamos de ver el estado de fuentes y usos. Vamos ahora a mirar también cómo se conforma ese estado de fuentes y usos. Mire, cómo lo estructuro o cómo lo hago, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago?
Y tenemos, primero debo tener 2 periodos, el estado financiero de 2 periodos o 2 estados financieros. Y acá lo tenemos, miren, el primero es el estado de situación financiera. Tengo activos, más abajo pasivos y patrimonio, que es solo el capital, no hay más. Tengo en la primera casilla el año 2010 y en la segunda casilla el año 2009. ¿Listo? ¿Cómo hago el estado de fuentes y usos? Ojo aquí porque les voy a preguntar a cada uno. La primera cuenta que veo ahí, ¿cómo se llama? Karen. Activos. ¿Cómo? Espéreme que le bajé el volumen al audífono. ¿Me repite, porfa? Activos, profe. Bueno, pero ese es el título. ¿La primera cuenta cuál es? ¿Activo qué? Activos. Muy bien. ¿Cuánto estaba en el 2009, Karen? 4100. ¿Y en el 2010? 5200. Ok, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó. Perfecto. 1100. Si usted aumenta los activos, ¿le sale dinero o le ingresa dinero? Ingresa. ¿Cómo? Usted tiene 100 millones en vehículos y aumenta el activo, o sea, al otro mes le aparecen 200 millones en vehículos. ¿Qué quiere decir? ¿Usted utilizó el dinero o le ingresó el dinero para aumentar el activo? Usted tenía 5.000 en edificios y al otro mes tiene 10.000 en edificios. ¿Qué quiere decir? Que compró, que invirtió en activos, ¿no es cierto? Eso es una salida de dinero. Entonces, yo coloco 2 columnas a la derecha, una de fuentes y una de usos. Y según si fue una fuente, coloco la diferencia en la fuente y si fue un uso, la diferencia en los usos. Entonces, ese primero, ¿qué es? Es un uso. ¿Por qué es un uso? Porque es un uso porque salió dinero. Utilicé el dinero. ¿En qué? Comprando activos corrientes. Vamos a mirar la segunda. Edward, ¿nos puede colaborar con la segunda? ¿Qué dice? Activo fijo, Perfecto. ¿Cuánto fue en el 2009? 9400, Y el 2010 12400. aumentó o disminuyó. Aumentó. Excelente. ¿Qué quiere decir? ¿Que le salió dinero o le ingresó dinero? Usted tiene activos fijos y los aumenta, ¿cierto? Tiene un edificio. Tenía 9.000 en edificio y lo aumentó a 12. Claro, le aumentó 3.000 pesos o 3.000 millones. ¿Es una salida o un ingreso de dinero? Es una salida. Excelente, una salida. Entonces lo colocamos en usos. Cuando es lo contrario, cuando es disminuye, miremos la de otros activos. Otros activos, ¿cuánto fue en el 2009? ¿Quién me dice 1500. otro? No, muy bien, perdón. Sí, muy bien. ¿Y en el 2010 1000. aumentó o disminuyó? Allí hubo una disminución. Quiere decir que usted vendió un activo porque lo disminuyó. Usted tenía un activo por 1.500 y ahora le aparece por 1.000. ¿Qué quiere decir? Lo vendió. Es un ingreso de dinero. Y así lo hago con todas las cuentas. Y al final abajo sumo. Sumo cuánto me dieron las fuentes. Aquí me dice 5.100. ¿Y cuánto me dieron los usos? 5.100. Conclusión, las dos columnas me deben dar iguales. De esa manera es que yo realizo el estado de fuentes y usos, ¿ok? ¿Vamos ahí todos? Seguimos, muchas gracias. Vamos a ver ahora sí, a entrar un poco más en materia, gracias a todos por subir el dedito. Vamos a ver ya conocemos los estados de resultado, ya los recordamos, llamemos así, los principales.
Ahora vamos a mirar cómo los analizamos. Y encontramos el primer tipo de análisis financiero y es el análisis horizontal. ¿En qué consiste el análisis horizontal? El análisis horizontal, como su nombre lo indica, es a través del horizonte, del tiempo. ¿Qué sucedió de un periodo a otro? Entonces, ¿cómo lo realizo, profe? ¿Qué necesito tener? Primero, dos estados financieros. ¿Cómo deben ser esos dos estados financieros? Primero, consecutivos. Si yo voy a comparar enero, lo debo comparar con febrero. ¿Qué sucedió de enero a febrero? ¿Qué sucedió del primer semestre al segundo semestre? Yo no puedo decir qué sucedió de enero a agosto, porque hubo otros periodos intermedios donde pudo haber sucedido diferentes situaciones y no voy a tener claridad. Entonces deben ser consecutivos. Dos, deben ser del mismo periodo. Cuando hablo que deben ser del mismo periodo, me refiero a que si el uno es mensual, el otro debe ser mensual. Si estoy analizando un semestre, el otro debe ser o semestre. Si estoy hablando de un año, el otro debe ser de un año. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos claro. Dos periodos consecutivos y el mismo periodo, año con año o mes con mes o semestre con semestre. ¿Qué hacemos? Aquí los tenemos, vea, tenemos año 2 y año 3. Siempre se analiza del año más antiguo al año más reciente. Lo lógico es que yo diga, Edward, ¿usted qué hizo del 2023 al 2024? Yo no sería coherente que yo le dijera, Edward, ¿qué sucedió del 2024 al 2023? Porque me estaría devolviendo en el tiempo. Entonces, año 2 a año 3. Y hago dos columnas. La primera se llama variación absoluta. Cuando hablo de variación absoluta, ¿a qué me refiero? A ver, ¿qué es la variación absoluta? ¿Saben qué es variación absoluta? Variación absoluta, no se preocupen, es la variación en monto, la variación en dinero, ¿sí? Muchas veces, ¿cuánto aumentó? 2.000, 3.000, 4.000, disminuyó 100.000, 30.000, disminuyó 10 millones, 5 millones. ¿Hablamos de qué? De montos, variación absoluta, perdón. Hablamos de monto. Y cuando hablo de variación relativa, me refiero a qué? Al porcentaje. Aumentó 10%, disminuyó 13%, aumentó 15%, disminuyó 20%, así. ¿Ok? Entonces, hago dos columnas y empiezo a sacar la diferencia. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Y cuánto? ¿Cuánto aumentó y cuánto disminuyó? ¿Ok? ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto disminuyó? En monto y en variación relativa, ¿cuánto aumentó o cuánto disminuyó qué? En porcentaje, aumentó el 20%, disminuyó el 20%, aumentó un 15%, disminuyó un 12%, en fin, lo vamos ¿qué? Mirando de esta manera. ¿Ok? Seguimos. Así lo hago tanto con todo el activo como lo tenemos aquí en esta diapositiva, como también con el lado derecho del balance. Mire, del estado perdón, de situación financiera, lo hago con el lado derecho, con los pasivos y el patrimonio. Cuando ya he sacado esas dos columnas, entonces empiezo a sacar las conclusiones. ¿Y qué digo en las conclusiones? Bueno, ¿cuáles fueron las cuentas que mayor variación tuvieron? Y posiblemente por qué. Entonces, a ver, en esa diapositiva que estoy mostrando ahí, cada uno escoja una cuenta y dígame si aumentó o disminuyó. El que quiera hablar ahí de primero, a ver, dígame, mire, profe, la cuenta edificios aumentó 16.953 pesos. Eso quiere decir que aumentó en un 72%. ¿Qué cuenta toman ustedes ahí?
En el tema de los inventarios, Vehículos, ¿qué sucedió con los vehículos, Karen? Del año 2 al año 3, según lo que Disminuyó, nos muestra ese análisis horizontal. disminuyó con un menos 37%, es decir, un menos 1,07%. Ok, disminuyó 37 pesos, ¿no? Disminuyó 37 pesos y en porcentaje el 1,07%. ¿Por qué pudo haber disminuido los vehículos? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuándo disminuyen Se- los vehículos? La depreciación. No, la depreciación va aparte. Cuando disminuyo la cuenta es porque vendió Ok, o dio de baja. ¿Ok? Vendió o dio de baja. Muy bien, ese es el análisis horizontal, tanto como para el lado izquierdo como para el lado derecho. Eso miramos. ¿Cuáles fueron las cuentas que más movimiento o más diferencia hubo, más variación? ¿Y cuáles fueron las que, qué? Las que menos variación tuvieron, tanto en el lado derecho como en el lado, ¿qué? Izquierdo del balance. Ahora vamos a mirar el análisis vertical. ¿Qué es el análisis vertical? Como su nombre lo indica, es el análisis que hacemos de manera vertical, de arriba a abajo. ¿Cómo lo hacemos, profe? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, un solo estado financiero. ¿Cuál, profe? El más reciente. Un solo, un solo estado financiero, el más reciente. O sea, colocamos el más nuevo, el año más reciente. ¿Y qué hacemos? Tomamos primero la parte izquierda del balance y la parte derecha del balance. ¿Cuál es la parte izquierda? El total de los activos. ¿Quién me dice cuánto nos muestra ahí? Total activos, ¿cuánto es? ¿Cuánto me está mostrando ahí en total de activos? ¿Quién me dice el valor? 40.000 pesos. Excelente, 40.000. A ese total le vamos a decir que es la cuenta base, Edward, el 100%. ¿Y qué hago? Empiezo a dividir cada una de las cuentas anteriores en ese total. ¿Cuál es la primer cuenta que ve ahí en los activos? Efectivo y ¿Quién me- activos líquidos, Perfecto. ¿Y por cuánto está? 1.000 pesos. Muy bien. Esos 1.000 pesos los divido en 40.000. ¿Y cuánto me Sí, da en que porcentaje? equivalen al 2,5% Muy bien, hago de lo los mismo con la 40.000. segunda. 3.000 dividido en 40.000, ¿cuánto me dio? 7,5%. Excelente. La tercera, 1.200 dividido en 40.000, ¿cuánto me dio? El 3%. Exacto, así lo hago con todas las del activo. Y después cojo la de abajo, pasivo más patrimonio, y empiezo a hacer con cada una del pasivo y del patrimonio lo mismo. ¿Eso para qué? Para hallar el peso porcentual, así lo llamamos, peso porcentual o participación porcentual. ¿Sí? Y empezamos a analizar. Les voy a hacer una pregunta. En los activos, en la primera parte, ¿cuál es la cuenta que tiene mayor participación? Activos no corrientes, con el 87%. Ok, pero es que el activo no corriente, Eduard, es el resultado, es la sumatoria de las dos anteriores. Entonces, las que están resaltadas, no las tomemos, no tomemos los totales, tomemos Entonces cuentas serían las individuales. inversiones permanentes, que equivale al Excelente, 50%, participa el 50% del total de los activos. perfecto. Entonces, mire que usted prácticamente ya me hizo el análisis vertical. Esta empresa, el 50% de sus activos está conformado ¿por qué? Por inversiones permanentes. ¿Cómo qué puede ser una inversión permanente? Acciones en una compañía. ¿Sí? Tiene una inversión permanente, sin acciones en una compañía. El 50% de sus activos son acciones que tiene en otra compañía. Eso es bueno. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuál cuenta es la que menos participación tiene?
efectivo y activo líquido. Muy bien, efectivo y activo líquido. ¿De cuánto es? Del 2.5%. Exacto. Indica que la empresa casi no le gusta o casi no mantiene ¿qué? Efectivo en los bancos. Casi todo lo tiene que invertido. Claro, hasta ahí el análisis vertical. También la manito arriba. Les agradezco como siempre. Muchas gracias. Y ya vimos análisis horizontal y análisis vertical. Ahora vamos a mirar las razones financieras. Las razones financieras es otro formato, otro tipo de análisis financiero, pero este es más específico. Este ya me dice cómo está la empresa en liquidez, cómo está la empresa en rotación, cómo está la empresa en endeudamiento y cómo está la empresa en rentabilidad. Son los 4 grupos en los que están divididos ¿qué? Las razones financieras. Y donde me muestra cada uno de estos grupos las razones que están ahí. La primera, ¿qué es liquidez? A ver, ¿quién me define liquidez? ¿Qué es liquidez? ¿Cómo podríamos llamar o a qué llamamos liquidez? A las ganancias netas. No. Es la Liquidez, capacidad que tiene la compañía para cumplir con todas sus obligaciones en un corto periodo, a corto plazo, ¿no? exacto. Liquidez es tener los recursos, tener flujo de caja para poder pagar lo que yo estoy comprometido, para poder pagar lo que yo debo pagar. Si yo digo, no tengo para la nómina este 30, ¿qué estamos diciendo? Está ahí líquido, no tiene dinero. Pero si yo digo, tengo mucho dinero en efectivo, tiene liquidez, ¿sí? Esas razones me van a decir qué tan líquida es la empresa, si la empresa tiene liquidez, si la empresa tiene facilidad de cumplir los compromisos a corto plazo. ¿Cuáles son los compromisos de corto plazo de las empresas? ¿Quién me los dice? A ver, ¿qué es lo que debe Eh, pagar las empresas a corto plazo Salario, mensualmente? Perfecto, salarios, ¿qué otro? eh, financiamiento de créditos, financiamientos Excelente. mensuales. Los créditos, salarios, ¿qué más? Servicios públicos, arriendos, ¿no? Todo lo que tenga para pagar a corto plazo. Acá en este cuadro encontramos el nombre de la razón, la fórmula y la interpretación. ¿Qué es lo que me dice cada razón? Eso en cuanto a liquidez. Ahora, el grupo de rotación, el segundo grupo, cuando hablamos de rotación, estamos hablando de días y de ciclos. ¿Cuántos ciclos hace en un periodo y cuántos días demora haciendo cada ciclo? Aquí es cuando encontramos lo que vemos en las empresas cuando hablamos de la cartera. La cartera, la rotación de cartera, ¿a cuántos días está la cartera? La cartera está a 30, a 60, a 90 días. Pero así como está el cobro de lo que nos debe, también está el pago. ¿Cómo pagamos nosotros? ¿Estoy pagando rápido o me estoy demorando en pagarle a los proveedores? ¿Cierto? Entonces, este grupo de razones financieras me permiten ver que eso, la rotación, cómo está. ¿Listo? ¿Qué tenemos en el otro grupo? El grupo del endeudamiento. Este grupo es el más fácil. ¿Por qué? Porque es el que me muestra, pues, qué tan endeudada está la empresa. Recuerden cuando vimos el estado de situación financiera que decíamos, los activos, ¿cierto? Lado izquierdo, son financiados o con pasivo o con patrimonio. Esto me indica eso. ¿Qué porcentaje de mis activos fueron adquiridos o financiados con pasivos? ¿Y qué porcentaje de mis activos fueron adquiridos con qué? Con patrimonio. O sea, ¿cuánto de mis activos los compré con lo del patrimonio y cuánto de mis activos los compré con lo del pasivo? Y si quiero ser un poco más puntual, también está el endeudamiento financiero. ¿Qué quiere decir? Que cuánto de mis activos
fueron adquiridos con deudas bancarias, con deudas del sistema financiero. ¿Ok? Y finalmente el último grupo que tenemos es el grupo de rentabilidad. El grupo de rentabilidad, su nombre lo indica, este es el que me dice cómo ha sido la rentabilidad neta, de la rentabilidad bruta, ¿sí? La rentabilidad operativa, ¿cierto? Pues obviamente me dice qué tan rentable está siendo la empresa. Buena rentabilidad, ¿cuál es el margen de rentabilidad? Ese es prácticamente el grupo de el análisis con las razones financieras. ¿Vamos ahí todos? Seguimos. Gracias por la respuesta a los dos. Vamos a mirar 3 indicadores importantes que tenemos que tener en cuenta y conocer y que hoy en día son muy comunes. Primero, el ROE. ¿Qué es el ROE? ¿Cierto? Es un indicador que me dice qué tan eficiente es la empresa con los recursos de los accionistas. ¿Cuál es su fórmula? Utilidad neta sobre patrimonio, ¿cierto? ¿Y qué me indica? Vean el ejemplo que les puse. Una empresa tiene una utilidad neta, una utilidad total de 500,000 pesos. ¿Cierto? Entonces vamos a decir, ¿cuánto pusieron los socios? ¿Cuánto hay en patrimonio? Entonces me dicen, en patrimonio tenemos 2 millones de pesos. Entonces, si yo divido la utilidad que me dio en lo que pusieron los socios, en los 2 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Qué sale? ¿O cómo sale? Podríamos decir que la empresa o el ROE es un 25%. Quiere decir que el aporte de los socios está generando ¿cuánto de utilidad? Un 25%. ¿Vamos todos ahí? Sí, señor. Ok. Y seguimos con el otro. El otro es el ROA. Lo mismo, pero con los activos. Muchas veces tengo muchos activos improductivos que solo me ocasionan gastos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a ver? Los activos, si son productivos o no. ¿Qué rentabilidad me está dando los activos? ¿Ok? Y entonces, vamos a mirar este ejemplo. La utilidad neta me dio 500,000 pesos. Y todos los activos me suman 5 millones de pesos. Entonces, si yo divido la utilidad en todo, en el total de los activos, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir? Que los activos, todos los activos que tiene la empresa, está generando ¿cuánto de utilidad? Un 10%. Vea que está generando más utilidad. ¿Quién es? El patrimonio, el aporte de los socios está generando ¿cuánto? Un 25%, ¿sí? Y los activos que tengo me están dando una rentabilidad de ¿cuánto? Del 10%. Toca mirar si tengo muchos activos que de pronto no son productivos para tratar de salir de ellos, ¿ok? Y tenemos un tercer indicador que significa o que es el EBITDA. Ya al principio también Edward lo había mencionado. El EBITDA hoy en día es el indicador mejor para poder mirar si el negocio es rentable o no. ¿Cómo decir que si el negocio es rentable o no? ¿Por qué? Ya lo vamos a mirar. El estado de resultados, muchachos, de una empresa, ¿cómo se pone? El estado de resultados de una empresa lo colocamos de la siguiente manera. Primero, ¿qué hacemos? Los ingresos, ¿cómo los vamos a ver? Yo cojo el estado de resultados y cojo todos los ingresos. Y lo primero que le quito, ¿qué es? Los costos de venta, los costos operativos. ¿Cuáles son? Vamos a suponer 100 millones de ventas. ¿A eso qué le quito? 30 millones
que con lo conforman materia prima, mano de obra y todo lo que sea la producción. Total, ¿cuánto me queda de utilidad bruta? 70 millones. 100 menos 30, 70 millones. Y de ahí para abajo, el gerente puede tener una carga prestacional grande, tiene mucha burocracia, está muy endeudado con los bancos. Conclusión de esos 70 millones, empiezo a descontar nómina, los créditos que está pagando, los intereses, y al final me dio la utilidad 10 millones de pesos. De 100 millones que vendí, 10 millones de pesos. Conclusión, la utilidad es que el 10%. Únicamente la utilidad fue el 10%. En cambio, yo puedo tener esa misma empresa con 100 millones de pesos en ventas, costos los mismos, 30 millones de pesos, y me da un total de ¿cuánto? De 70 millones. Pero hay otro gerente y ese gerente es muy eficiente, no tiene tanta nómina, no tiene tantos créditos, no está tan endeudado, y de 100 millones, 30 que le quitamos de operativos, me quedaron 70 y le descuento los pocos costos que tiene. ¿Y qué nos queda? Una utilidad de 40 millones. Entonces, fíjense que las dos empresas con las mismas ventas, con los mismos costos, generan diferente utilidad. Entonces, ¿qué dice el EBITDA? No analicemos la parte administrativa, no analicemos si el gerente es bueno o cómo manejan la empresa, no, miremos el negocio, y el negocio es la utilidad operativa, las ventas menos lo operativo, renta o no renta. Entonces dicen 100 menos 30, 70. La utilidad es el 70%. Entonces dicen el negocio es buenísimo. Lo que no es bueno es la administración. ¿Sí ven? Entonces, el EBITDA, ¿qué me muestra? El EBITDA me muestra la capacidad real del negocio para generar utilidades, para generar rentabilidad. ¿Ok? ¿Vamos ahí todos? Sí, señor. Prácticamente esto, estimados maestrantes, era lo que teníamos para esta actividad. Quiero mostrarles ahora la actividad que tienen ustedes pendiente a realizar. Voy a hablarles de esa actividad, de lo que vamos a realizar. ¿Me confirma si ya están viendo la plataforma, el curso en pantalla? Sí, señor. Positivo. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a mirar entonces. Estamos ya en nuestro momento intermedio, en nuestra fase 2, ¿cierto? Uy, veo que ya han respondido el foro varios. Y vamos a mirar la guía. ¿Qué me muestra esa guía? Está un poco lento el descargue de la guía. Vamos a mirar. La guía es muy clara, muy específica. ¿Y qué me dice? ¿Qué me habla la guía? Miren, la guía me dice, uy, volver a cargar. Ya la tenemos acá. ¿Y qué me dice la guía? La guía me dice que hay una actividad para desarrollar, ¿cierto? Y la actividad consiste en, vamos a mirar. Perfecto, aquí estoy mirando, recordando todo lo que trae la guía, los indicadores. Listo. Ah, me pasé. Tenemos la guía, entonces vamos a mirar las evidencias que tenemos que entregarnos, ¿cierto? Según la guía. Dice, entonces, independientemente, o sea, cada uno individualmente que debe entregar. Primero, leer el caso de estudio, ¿cierto? Leer el caso de estudio. Segundo, desarrollar los cálculos requeridos en la hoja de Excel. Ustedes saben que ya vamos a mirar. Aquí tenemos, aquí en nuestra fase 2, tenemos unos anexos. Abrí otra vez la guía, pero abrimos aquí. Voy leyendo mientras tanto acá. Bueno, me dice, elabore un diagnóstico.
un diagnóstico de la situación financiera de la empresa. ¿Y qué dice? El informe que se debe soportar en teoría en modelos e instrumentos que utilizan las finanzas para interpretar, diagnosticar, argumentar y proponer situaciones, recomendaciones y socializar los cálculos realizados en la hoja de Excel en el foro. ¿Sí? Cada uno debe colocar ahí lo que usted hizo en Excel, colocarlo en el foro. ¿Qué son las colaborativas? Las colaborativas es hacer, uno, los cálculos en la hoja de Excel, ¿cierto? Automatizada y con el uso de las funciones. Dos, el informe del diagnóstico, el informe que debe soportar todo eso, y todo eso deben subirlo en una carpeta zip. Aquí viene un caso. ¿Qué es el caso? Viene una empresa, Cementera Argos, usted es el gerente financiero, ¿no es cierto? Le van a entregar los estados de resultados, acá los tienen, vean, primero el estado de resultados, después el estado de situación financiera y finalmente el flujo efectivo. Acá le muestran los estados de resultados. ¿Y qué le dice? En el archivo de Excel debe contener las siguientes 4 hojas. Entonces, voy a mostrarles aquí. Usted debe hacer, ¿ok? Debe hacer en un archivo de Excel, en la primera hoja, colocar los estados financieros, ¿sí? Los estados financieros. En la segunda hoja, en ese archivo de Excel, ¿qué debe hacer? Miren, lo que vimos hoy, el análisis horizontal y el análisis vertical. Véalo, ahí, esa es la hoja 2. La hoja 3, ¿qué debe hacer? Las razones financieras, ve acá lo estoy señalando. ¿Cuáles? Las que les mostré en la diapositiva, las razones financieras, ¿ok? Y cuarto, la hoja de creación de valor, el costo promedio ponderado de capital, ¿ok? Eso lo deben hacer en cada una de las hojas de Excel. ¿Qué más dice? Indicaciones para el desarrollo. Las evidencias a desarrollar son participar en el debate, hacer la comparación y subir el archivo de Excel. Conclusión, en resumen, ustedes deben subir en el entorno de evaluación un archivo de Excel con estas 4, 5 hojas, colocando obviamente una hoja adicional de la portada con sus nombres y los que trabajaron. Acá quiero comentarles algo, estimados maestrantes. En este nivel de maestría, a veces encontramos alumnos que no se conectan, alumnos que no se reportan en el foro, pero el último día de la actividad, el alumno manda la actividad en el entorno de evaluación. Quiere decir que los demás compañeros ni la ven. Entonces, hay dos opciones. Usted puede realizar todo solo, individual, o lo pueden hacer en los grupos que están en la plataforma. ¿Sí? Si usted se reporta en un grupo, usted dice, ay, este es mi teléfono para contactarnos, para atrás, y nadie le responde. O si son 5 en el grupo y solo le respondió 1 o 2, trabajen con los que le respondan. Y si nadie respondió en últimas, hágalo solo, ¿ok? Pero usted no se frene por la participación de los demás, ¿ok? ¿Vamos todos ahí? Ahora la pregunta más importante. En estos momentos, la pregunta más importante. ¿Está clara la actividad que hay para presentar? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con la explicación de hoy me quedó claro. Bueno, Edward, quiero hacerles otra invitación. El día de mañana yo les voy a mandar por correo y por los foros 2 mensajes. El primero va a llevar la grabación de esta clase y las diapositivas para que usted ya tenga material y pueda ir realizando las actividades que debe realizar. ¿Listo? Y posteriormente le haré otro envío, otro correo
una invitación para el sábado a las 11 de la mañana a un CIPAS. ¿Qué es un CIPAS? Si no saben, son encuentros que hacemos así como el de hoy para hablar solo de la actividad, de algo específico que usted quiera preguntar o para mirar el avance de la actividad. No debemos decirlo, pero yo lo voy a decir. El hecho de que usted participe en los CIPAS le da unos puntos adicionales en la calificación. Por eso es importante que participe y que se inscriba a través de la plataforma. Así usted no vaya a participar y dude, inscríbase, porque puede ser que en último momento usted tenga una duda y quiera entrar. Entonces yo les voy a mandar un segundo correo mañana con la invitación, con el enlace del CIPAS y con un manualito para que sepa cómo inscribirse al CIPAS, ¿ok? ¿Dudas o inquietudes en general o todo ok? De todas formas, estimados maestrantes, ustedes saben que cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir por los foros. Aquí también nosotros contamos con una mensajería interna, un correo, vea, aquí, como le estoy mostrando en pantalla, donde usted me puede escribir de manera personalizada únicamente a mí. Usted abre como si fuera y me busca acá en los destinatarios. Ahí le aparecemos todos, ¿ok? Es otra opción también de comunicarnos nosotros a través de la plataforma con ustedes, estimados maestrantes. Entonces, muchachos, si no hay dudas o inquietudes, daremos por finalizada esta primera web. ¿Alguna duda o inquietud o todo ok? Por Todo ahora buenísimo. todo perfecto, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, agradezco su participación por estar ahí muy puntuales. El sábado, conéctense, así sean 5 minuticos. Dios los bendiga, que estén muy bien. No se me desconecten, por favor, espérenme en un minutico. Les voy a pedir si es posible y si pueden prender la cámara para tomar una captura de evidencia. Si no, no hay ningún inconveniente. Gracias, Karen, por habilitarla. Voy a tomar la captura. Gracias, Edward. Voy a tomar la captura. No, Karen, no alcancé. No, déjenme la prendida que no alcancé. Ya les aviso. Esperemos que... ¿puede prenderla, Karen? Edward, no me la vaya a apagar. Estoy esperando a Karen que la vuelva a habilitar para poder tomar la captura. Ya la habilité, profe, ¿sí se ve? No se ve, Karen. Ahora sí, Edward, vuelva, actívela. No me la quite, Karen. No me la quite. Ah, es que, Karen, cuando tú la Ya. habilitas, Edward la bloquea y cuando tú... Entonces no la deshabilites. Déjala así, déjala así. Vamos a esperar a Edward. Edward, para Ya que listo. salgamos todos en la... ¿Puede habilitarla? No la tiene habilitada, no estamos viendo. Nuevamente, allá arriba, a mano derecha, donde está la camarita, le puede dar. En estos momentos no está habilitada. Si quiere, deshabilítela y vuelva a habilítela. A veces es por eso que no le toma a Edward. No lo estamos viendo todavía. Pero sí lo veo, profe. ¿Ah, sí? A, Mira, ni a yo ver, por qué. Si lo vuelva y habilítela, Edward, por favor, a ver si de pronto ahora sí lo veo yo. Por ahora no lo estoy viendo. Bueno, no importa, si no puede, no hay ningún inconveniente. Yo aquí, obviamente en la captura sale el perfil y el nombre. Muchas gracias. Entonces, estimados, dos cositas antes ya de cerrar la sesión. Espérenme aquí. ¿Listo? Dos cositas antes de cerrar ya. Recomendarles el sábado su participación en el CIPA. Así sea que usted ingrese solo para que quede marcado